Bueno, vamos a seguir con la actividad. La charla siguiente es esquemas generales de tratamientos en medicina veterinaria y antimicrobianos como promotores de crecimiento. Va a ser desarrollada por el doctor Sergio Sánchez Bruni. Sergio es profesor titular en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Es investigador de CONICET. Muy bien, gracias Jorge. Muchísimas gracias. Mi gratitud por haberme invitado a este evento. Y bueno, Jorge ya le mencionó el título y la idea es tratar de darles una idea general de cómo se utilizan los antimicrobianos en medicina veterinaria. Por lo menos parte sobre todo lo que es en animales de producción. Ustedes saben que la resistencia bacteriana produce elevada mortalidad y enormes perjuicios económicos, y como dijo Alejandra en su primera presentación, la resistencia tiene un traspaso bacteriano bidireccional, hombre-animal, animal-hombre, teniendo un protagonista importante que es el medio ambiente. La resistencia bacteriana generalmente tiene dos orígenes, y el primer factor de importancia en donde se sufre o se hace presión farmacológica importante es en medicina humana, y tenemos resistencia de origen hospitalarios, en donde producen bacterias multiresistentes de alto nivel de resistencia. Esto lo dijo muy bien Alejandra, en donde se pueden encontrar el Staphylococcus meticilino resistente asociados al hospital, o Staphylococcus aureus vancomycina resistente y la Acinetobacter baumannii, entre otras bacterias de interés a ese nivel. Lo estamos encontrando en animales, sobre todo en perros con piodermias profundas. Después lo podemos charlar. Con respecto a la presión farmacológica a nivel de comunidad, se producen bacterias resistentes con bajo medio nivel de resistencia. Podemos encontrar el MRSA relacionado a la comunidad y otras series de bacterias como pueden ser Escherichia coli, Salmonella, Shigella, etc. Y lo otro que mencionó muy bien Ale es el MRSA relacionado al ganado, que hace 10 años produjo brotes intrahospitalarios muy importantes. Como consecuencia, el segundo factor de importancia en donde se ejerce presión farmacológica en medicina veterinaria son los animales de producción. El origen de la resistencia en medicina humana, bueno, como ya lo mencionamos, es la alta presión farmacológica. A nivel de la comunidad, la automedicación, como dijo el doctor López, el consultorio, mala calidad de medicamentos, presión de la industria farmacéutica que hacen sobre, esto es importante mencionarlo, muchas veces la presión de la industria en el interés de vender ciertos antibióticos, sea de amplio espectro o no. En los animales donde no se respetan tiempos de retiradas, o animales donde sufren alta presión farmacológica, alimentos y agua. Y el origen de la resistencia en medicina veterinaria generalmente está relacionada con animales de producción intensiva, acá donde nos vamos a enfocar particularmente, donde sufren una alta presión farmacológica, generalmente con antibióticos que son utilizados como promotores de crecimiento. También está basada en tratamientos empíricos, que son profilácticos, metafilácticos, no indicados como corresponden, tratamientos individuales, mala calidad de medicamentos y también lo que estábamos mencionando, el uso de antibióticos como promotor de crecimiento. También proviene del humano y tal cual, como en el origen de la resistencia en humanos, el agua es un factor importante, los alimentos y también desde los mismos animales. Entonces, podemos decir que hay tres fuentes de antibióticos que amenazan la salud humana. Uno son la aplicación, la gran presión farmacológica de antibióticos en diferentes lugares estratégicos, como pueden ser los hospitales o animales de producción intensiva. Los alimentos, seguramente Gerardo vas a hablar sobre esto después más adelante, ¿o no? Hoy no hablas, ¿viste? Y el agua. El uso de antimicrobianos en animales de producción intensiva pueden ser utilizados en diferentes estrategias en medicina veterinaria. Primero como profilácticos, en forma preventiva,
y eso puede ser a nivel individual, generalmente en una terapia perioperatoria o postcirugía, a nivel poblacional, en animales productores de alimentos, y acá en donde entran a jugar los promotores de crecimiento. Y también se puede utilizar en forma terapéutica, en donde para obtener una cura a nivel individual o poblacional, en diferentes producciones como pueden ser aves, cerdos, bovinos, ovejas y cabras. Y a nivel metafiláctico, que es un concepto interesante nuevo, que trata de racionalizar el uso de antibióticos en producciones intensivas, en donde comprende lo que es la prevención más la cura, y esto lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. La metafilaxia se utiliza a nivel poblacional en animales de producción, que tienen altos riesgos de generalmente algún brote de enfermedad o algo por el estilo. Para los que no están en la temática, yo les quiero poner una foto, y yo voy acá a tratar de enfocar esta charla en 3 producciones tradicionales, que es la producción avícola, que es la producción porcina y la producción bovina, que generalmente son producciones intensivas, en donde involucran grandes números de animales. La producción, fíjense, este galpón de pollos debe tener aproximadamente 10.000 animales, y fíjense que este galpón se lo trata como una unidad clínica. Es una unidad clínica con muchísimos componentes, que todos tienen un organismo diferente, y esto es parte de la complejidad. Si tuviéramos que inyectar uno por uno, no sería práctico. Entonces, ahí surgen las diferentes vías de administración y lo que es la administración masiva de antibióticos por vía oral o vía agua. La producción de cerdo, con similares características, y la producción de engorde a corral, que es la producción que se está utilizando ahora, en donde la producción intensiva para engorde a corral, en donde los bovinos ingresan alrededor de 100 o 120 kilos, se los puede llevar a 350 aproximadamente en el término de 3 meses. O sea, la idea de esto es que los animales caminen poco, se le da de comer en forma importante, y también se utilizan antibióticos para ciertos tipos de cosas que particularmente vamos a ver ahora. Estos animales, ustedes verán que en este sistema no están para nada confortables y generalmente están sometidos a un proceso de estrés permanente, en donde hay agentes tipo virus, bacterias, que producen brotes de enfermedades y producen disminución de la producción, y esto se traduce en menor rentabilidad. Y acá es donde entran en juego los antibióticos promotores de crecimiento. ¿Qué es lo que son? Bueno, son antibióticos que actúan sobre la microbiota del tracto gastrointestinal, mejorando la conversión alimenticia. Generalmente inhiben la microbiota gram positiva, orientando a la microbiota gram negativa a la producción de ácido propiónico, lo cual incrementa mejor la conversión alimenticia, eso se traduce en ganancia de peso. Mejoran la digestión, reducen la producción de gases por el mismo motivo. Todo atrás de esto hay una bioquímica importante que no vale la pena mencionarla ahora. Previenen enfermedades, se utilizan como preventivos. Ahora después vemos a ver de qué forma se utilizan, si es correcto o no. Y el empleo de estos promotores pueden determinar un incremento del orden de un 4 al 5% del peso corporal para los animales tratados. Los promotores de crecimiento, en general, pueden ver suplementos tipo vitaminas, provitaminas, sustancias auxiliares y agentes para prevenir enfermedades, como pueden ser coccidiostáticos o antibióticos, y es acá, dentro de este contexto, en donde nosotros vamos a enfocar esta charla. Acá hay algunos principios activos que se utilizan, muchos están prohibidos, dejaron de ser utilizados en la Unión Europea. Sin embargo, en el resto del países del mundo se siguen utilizando. La Unión Europea hizo punta, en cierta manera, ahora vamos a ver, vio el tema de la resistencia como un riesgo importante y empezó a hacer una vigilancia microbiológica y empezó a reglamentar el uso de estos principios activos
hasta llegar al día de hoy, en donde hay muy pocas moléculas que se pueden utilizar como promotores de crecimiento. Entonces, hay promotores de crecimiento de baja implicancia terapéutica, en donde predomina fundamentalmente, se los administra primordialmente para ganancia de peso y para preventivos de brotes de enfermedades, como pueden ser monensina, la salocid, maduramicina, voparcina, valinamicina, bamberimicina, bacitracina, etcétera. Y otros de alta implicancia terapéutica, que también se los utiliza como preventivos primordialmente y como segundo término para obtener alguna ganancia de peso extra, como pueden ser clortetra, ciclina, oxitetra, colistina. Alejandra, fíjate, ¿dónde está Alejandra por ahí? Bien, tiamulina, tilosina, lincomicina, penicilina procaínica y amoxicilina. Los protocolos de charlas, de conferencias, dicen que no hay que hablar de historia ante colegas, ante pares, pero bueno, en este caso vale la pena, porque en realidad, fíjense que del año 1945 a 1960 fueron las primeras advertencias del riesgo de desarrollo de resistencia y demostración de su transmisión vertical, o sea que esto no es nuevo, no es de hace 15 años ni de 20 años. En el año 69, el Comité de Swan recomienda imponer restricciones al uso de antimicrobianos en alimentos para permitir solo aquellos usados como terapéuticos en medicina humana y veterinaria. Después pasa el tiempo y en el año 1993 surgieron los primeros estudios que indican una relación entre uso de avoparcina y el aumento y transmisión de enterococos resistentes a vancomicina, que es un antibiótico del mismo grupo, es un glicopéptido, donde hay resistencia cruzada. Siguiendo con un poco de historia, en 1997 la Unión Europea prohíbe la avoparcina y la OMS concluye que es esencial sustituir el uso de antibióticos promotores de crecimiento. En el año 2000, la industria farmacéutica se opone judicialmente a la decisión de la Unión Europea sin resultado. Hasta que, bueno, que finalmente, yo creo que esto es de destacar, que la prohibición del uso de los restantes agentes promotores de crecimiento, tipo avilamicina, flavofosfolipol, salinomicina y monensina, los dos últimos pueden seguir siendo empleados no como promotores de crecimiento, sino con fines terapéuticos para la eliminación de coccidios. Aquí hay algunos principios activos de uso en medicina veterinaria que tienen relación química con antibióticos utilizados en medicina humana. Y el primero, como habíamos mencionado, la avoparcina con vancomicina, tilosina y espiramicina con eritromicina, virginiamicina con las streptograminas, con el Sinercid, que es el quinupristin y el dalfopristin, avilamicina con everninomicina. Y otras moléculas que fueron prohibidas como promotores de crecimiento en la Unión Europea fueron la monensina, bacitracina, salinomicina y el flavofosfolipol. Estas son algunas de las presentaciones que vienen de agentes promotores de crecimiento. Acá esto es un medicamento que viene, bueno, a base de una molécula que es la lincomicina, multivitamínicos. También viene colistina para adicionar en alimento y en agua. Y bueno, y una gran variedad que puede ir desde, que está en el mercado, que podemos ir desde fluorquinolonas, pasando por betalactámicos, oxitetraciclina, macrólidos, etcétera, etcétera. Incluso tilmicosina premix. Entonces, los antimicrobianos en animales de producción se pueden administrar fundamentalmente por vía oral, en el agua o en el alimento, como promotores de crecimiento en forma profiláctica o metafiláctica. Bueno, fundamentalmente esto puede aplicación en pollo o en cerdo, también quizá en bovinos, pero fíjense que esto es interesante porque se habla de dosis totales en gramos por tonelada o dosis totales en gramos por litros de agua, es decir, que se someten a los animales a dosis bajas por prolongados periodos de tiempo, dosis bajas de antibióticos. Ahora vamos a ver qué dosis. Por otro lado, a nivel terapéutico se utilizan inyectables para terapéutica y metafilaxia, y acá sí hay ajuste de dosis, en donde hay dosis individual en miligramos kilo, generalmente de aplicación directa en cerdos bovinos, en donde se utilizan dosis terapéuticas. Estamos viendo dos tipos de dosis, una dosis terapéutica y otra dosis que se utiliza como promotor de crecimiento.
Para que se den una idea, las dosis que se recomiendan, yo acá quiero que presten atención, por ejemplo, son extremadamente bajas. Y observen, como promotor de crecimiento, hablando particularmente. Por ejemplo, clortetraciclina se recomiendan entre 10 y 55 gramos por tonelada de alimento. Fíjense que es nada, 50 gramos en 1000 kilos. 20 gramos en 1000 kilos. Entre 10 y 55 gramos en 1000 kilos, diluidos en 1000 kilos. Eso se lo somete a la alimentación a los animales en producción en forma permanente. Entonces, bueno, pero fíjense, esto es lo que yo les decía, fíjense que las recomendaciones que vienen en el prospecto vienen, por ejemplo, esto es tirosina, que es un macrólido, absolutamente, en donde en aves la dosis como promotor de crecimiento puede ser de 40 a 500 gramos por tonelada, terapéutico de 8 a 10 kilos por tonelada. 8 a 10 kilos por tonelada, ya se incrementa. En cerdo, como promotor de crecimiento, puede ser de 200 a 1000 gramos por tonelada, 1 kilo en una tonelada de alimentos, dependiendo de la etapa, y como preventivo de disentería porcina, es lo mismo, 1 kilo en una tonelada. Esto es un sistema de alimentación en un feedlot, a corral, generalmente se lo suplementa con alimentos, y todos estos medicamentos, como promotores de crecimiento, que se lo utilizan como preventivo, no hay un protocolo en donde se siga en toda la cantidad de feedlot que hay. Nosotros, cuando yo le hablo de feedlot, le hablo de corrales donde pueden albergar hasta 23.000 animales, 30.000 animales. Es decir, lo que se suplementa día a día son volúmenes muy considerables de alimentos y volúmenes considerables también de antibióticos. Entonces, generalmente no hay un protocolo en donde todos los feedloteros puedan seguir. Cada maestro tiene su librito y cada maestro medica a los animales como preventivo para ganar peso de la manera que mejor le parezca o la manera que mejor le queda cómodo. Todos esos productos que yo les mostré vienen con indicaciones y generalmente medio kilo en tanto, bueno, lo más fácil es generalmente a ojímetro de donde funciona, la verdad, es la realidad práctica esto. Y tampoco yo pongo, en cierta manera, no he visto demasiados estudios científicos, con evidencia científica, que las dosis recomendadas sean las correctas, sobre todo como promotores de crecimiento, no las terapéuticas. Eso es otra cosa. Entonces, fíjense que nosotros estamos ante situaciones bastante complicadas, y en cierta manera, nosotros estamos administrando una droga por vía oral, en agua o en alimentos. Ese fármaco tiene que absorberse, bueno, alcanzar concentraciones sistémicas, después distribuirse, eliminarse y llegar a, si lo utilizamos como a dosis terapéuticas, tiene que llegar generalmente al sitio blanco, que puede ser una bacteria. Y fíjense que cualquier problema que haya acá en la administración o calidad de formulación de medicamentos puede provocar un aumento o una disminución de la absorción, o un aumento generalmente de la absorción. El metabolismo está preparada para otra cosa, lo que puede impactar directamente en la llegada del medicamento al lugar del sitio de la infección. Y el mayor problema que se tiene en este sistema de producciones intensivas, es que los animales son alimentados con alimento medicamentoso y los animales comen de acuerdo a su rango social. Y esto es una cosa interesante a tener en cuenta, porque en un lote de animales, tanto pollos, cerdos o bovinos, hay animales que tienen carácter dominante, otro intermedio y otro que son absolutamente sumisos, ya sea por un porte menor o lo que sea, y eso tiene una implicancia directa en lo que es el consumo de alimentos. Entonces uno estandariza una dosis para un lote completo, pero ya el animal está levantando alimento medicamentoso en diferentes concentraciones. Y acá, bueno, fíjense que no podemos encontrar con esto, o sea, la variabilidad que puede haber entre un grupo de animales. Esto es un estudio hecho con fosfomicina, en cerdos, en alimento medicado. Fíjense la variabilidad. Nosotros quisiéramos trazar una línea acá
los desvíos estándar serían muy diferentes. Entonces, lo interesante es que un animal que es subordinado, está estandarizado, que come, que ingiere un 22.7% menos de alimento, y entre ellos el medicamento, el antibiótico, que un animal que es dominante. Y uno intermedio, un 18.3%. Entonces nos vamos a encontrar con esto, que si nosotros tenemos alimento medicado, y esto es, podemos decir, esto podría ser un esquema terapéutico convencional, ¿no? En donde se lo puede alimentar al animal varias veces por día, bueno, incluso podríamos tomarlo en forma teórica como por semana. Podemos encontrar animales que van a comer mucho más y pueden llegar a haber concentraciones a nivel supraterapéuticas, incluso en niveles tóxicos, otros que van a estar dentro de la ventana terapéutica y otros que van a estar comiendo alimento medicado y las concentraciones van a ser subterapéuticas. Y esto tiene un impacto directo en lo que puede llegar a ser en la colaboración del desarrollo de resistencia. Como dato anecdótico, en Dinamarca en el año 1994, vean que 24 kilos de vancomicina fueron utilizados en terapéutica humana frente a 24.000 kilos de un glicopéptido similar, que es la avoparcina, utilizado en alimentación animal. Y Australia importó un promedio de 582 kilos de vancomicina anuales con fines terapéuticos y 63.642 kilos de avoparcina por año para producción de animal. O sea, los datos están claros que moléculas con mucha similitud química predomina el volumen en las producciones intensivas en medicina veterinaria. Esto simplemente le quiero hablar ahora de algunos de los esquemas terapéuticos que se aplican. Esto fue introductorio, rápidamente. En manera introductoria, esto es un típico feedlot, en donde generalmente hay la enfermedad infecciosa predominante es la neumonía respiratoria en bovinos, que se da por diferentes factores predisponentes, y fundamentalmente está basada en una gran inmunosupresión, porque son animales que están basados bajo un estrés importante, y entonces estos sean animales de feria, largos transportes, pobre manejo a nivel general, lo que es el hacinamiento. Fíjense lo que es esto, ¿no? Es el tiempo, el clima adverso, y estos son generalmente estos factores predisponentes hacen que diferentes agentes infecciosos, que pueden ser virus o diferentes bacterias, colonicen el tracto respiratorio de los bovinos y produzcan la neumonía, que generalmente es bastante difícil de controlar, depende en qué estadio. Para estos hay diferentes tipos de medicamentos que llegan al pulmón de los bovinos, y aquí en los de primera línea podemos nombrar a los macrólidos, como pueden ser estos: tirosina, tilmicosina, tulatromicina, gamitro y pirosina. También se utilizan las tetraciclinas, los anficoles, como mejor representante el florfenicol, que es un derivado, para los que no tienen formación veterinaria, es un derivado del cloranfenicol. Es un fármaco mucho más potente. Fue aprobado para medicina veterinaria exclusivamente, y la característica que tiene es que tiene un átomo de flúor en un sitio químico que le da más potencia y actúa mucho más fácil sobre las bacterias que son resistentes al cloranfenicol. Y aquellos betalactámicos, como pueden ser cestefur, amoxicilina más clavulánicos, y fluorquinolonas del tipo generalmente de segunda generación, como son enrodano-floxacina y marbofloxacina. Y acá generalmente es la gran duda que se tiene generalmente la mayoría de los colegas, es: si yo tengo un antibiótico, ¿cómo lo aplico? Es decir, en forma profiláctica está bien, lo aplico en forma metafiláctica. ¿Qué es la metafilaxia? Entonces, muchas veces no tenemos en claro cómo se debe utilizar y para qué los antibióticos en medicina veterinaria. Entonces, las diferentes estrategias que se utilizan son las siguientes: a nivel profiláctico, como preventivo. Esto lo habíamos hablado. Generalmente hay un contexto
que está muy instaurado en los colegas que hacen producción intensiva, que ellos dicen que si no aplican medicamentos antibióticos promotores de crecimiento, antibióticos promotores de crecimiento, en la ración todos los días desde el primer momento, se les muere el 60% de la producción de animales. Entonces, lo que hacen es generalmente utilizar en un lote X de animales que están sanos, le adicionan con promotores de crecimiento la ración o el agua, y son animales que se crían así. Eso por las dudas si hay un brote. Esto es absolutamente discutible, con dosis subterapéuticas dadas por un periodo prolongado de tiempo. Muchos dicen también, esto lo veníamos hablando con Juan Carlos Aba recién antes de entrar, Juan Carlos no sé si está por acá, hay colegas que dicen que, o sugieren, reemplazar la vacunación. Acá estoy enfocando a BRD exclusivamente, pero esto es en general para cualquier enfermedad. Están reemplazando la vacunación por el uso de antibióticos, lo cual es absolutamente irracional. Desde mi punto de vista es una recomendación que es la realidad, ¿sí? Seguramente por producción de costo. Entonces, lo preventivo, fíjense, se dan antibióticos en animales que están absolutamente sanos, por las dudas de que aparezca algún brote de una enfermedad. Claro, un brote de una enfermedad puede ser catastrófico en semejante cantidad de animales. Entonces, generalmente decimos si son de utilidad los antibióticos para prevenir, en este caso, neumonía en bovinos, ¿no? Estamos hablando de bovinos exclusivamente, y la realidad es que no, pero por vía oral estamos hablando, porque pueden llegar a favorecer el desarrollo de bacterias multiresistentes en intestino, como puede ser Escherichia coli y Salmonella. Si hablamos de uso terapéutico, esto es muy sencillo, porque si uno tiene el tino de detectar que en el menos del 10% de la población sufre algún tipo de signología, esos animales se lo aísla en un corral, enfermería, y se hacen tratamientos individuales con el antibiótico que decida el profesional elegir, conjuntamente con antiinflamatorios no esteroides. Y acá viene el tema de lo que es el concepto de metafilaxia, que yo creo que es un concepto no hace mucho que se conoce, y es una estrategia, yo creo, desde el punto de vista de aplicación de antibióticos racional. La metafilaxia implica lo que es la prevención de enfermedades más la cura, generalmente en animales de alto riesgo, y es la medicación masiva de un grupo de animales a dosis terapéuticas en adelanto de la espera de un brote de cualquier enfermedad. Ahora, ¿cómo es que se aplica la metafilaxia? Y fíjense que acá tenemos primero dos situaciones diferentes. Tenemos un lote de animales, importantes X, pueden ser 100, si se detectan por diferentes maniobras clínicas, como pueden ser incremento de temperatura, signología respiratoria, bueno, diferentes scores clínicos, y hay un 15 o un 20% de animales con signología clínica, eso los podemos categorizar como animales que están enfermos. El resto de los animales no van a presentar signología clínica, pero fíjense que va a haber un porcentaje de animales que están incubando la enfermedad, y esa enfermedad está en progresión, y no lo podemos detectar desde el punto de vista clínico. Entonces, de los animales que no tienen signología, podemos decir que puede haber dos tipos: los que están incubando enfermedad y los que están sanos. Entonces, ahí en donde ya hay un porcentaje estadístico determinado, que si hay entre un 15 y un 20% de animales con signología clínica, es ahí en donde se tiene que hacer el tratamiento masivo a dosis terapéutica con antibióticos convencionales, específicamente. Ahora, ¿es factible aplicar la metafilaxis por vía oral? Bueno, tenemos el mismo problema, la metafilaxis con vía oral, el tema del consumo por rango social. Eso es una
un factor que nos puede jugar en contra particularmente, pero sí se puede aplicar con antibióticos inyectables o por vía oral, en monogástrico particularmente. En veterinaria tenemos la complejidad de que cada especie tiene una fisiología diferente y un medicamento a veces sigue perfiles farmacocinéticos diferentes, las dosis no son las mismas. Y, por ejemplo, no podríamos recomendar una metafilaxia oral en rumiantes a dosis terapéutica, porque el rumiante tiene un preestómago gigante, que es el rumen, donde tiene billones y billones de bacterias, y a dosis terapéutica estaríamos esterilizando particularmente este compartimiento, por lo cual indefectiblemente terminaría no con una buena vida el paciente. Y para ir terminando, le quería mostrar, y relacionado a este tema, esto, si bien les pongo acá que esto es una tendencia de lo que estamos registrando en la zona nuestra, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Acá, esto es la tesis doctoral de una colega que está haciendo la tesis conmigo, Guadalupe de Yanis, en donde la tesis está relacionada con lo que es la neumonía bovina y valorando diferentes temas clínicos, tratamientos, y también haciendo una vigilancia microbiológica porque no tenemos datos en nuestra provincia y creo que tampoco hay datos demasiado claros a nivel país. Entonces, fíjense que esto particularmente se refiere a anemia hemolítica, que es una bacteria que es la primera productora de neumonía. Fíjense que están clasificados los antibióticos en alta, intermedia y susceptible, y fíjense que hay interesantemente un 14% de resistencia a amoxi, un 20% a amoxiclavulánico, a ceftriaxone, que lo involucramos por el tema de determinar si es BLE o no. Eso después será otro caso más adelante. Hoy, cuando Alejandra mencionaba de las KPC y las BLE, en veterinaria no podemos decir que hay o no, porque en realidad no se busca. Bueno, nosotros la estamos buscando, a ver realmente si podríamos llegar a... Después, bueno, vendrá todo lo de la relación clonal, todo lo que habla Ale, ¿no? Ceftiofur no tiene resistencia registrada particularmente en esto. Fíjense qué interesante, porque eritromicina tiene un 83% de cepas resistentes. Y esto tiene que ver, la eritromicina no se utiliza en bovinos y menos en un sistema como feedlot, pero sí se utiliza la tilosina, que es un pariente que está absolutamente relacionado, y sabemos que el plásmido ERM es portador también cuando, o sea, es como un marcador, ¿no? La eritro se la pone como marcador de utilización de tilosina. Ni florfenicol ni gamitromicina muestran resistencia, pero ahí no se ve, ¿no? ¿Verdad? Acá. Y está cortado, pues, bueno. Gentamicina, que tampoco se utiliza en animales de feedlot, muestran bacterias que muestran un 17 más 3, podemos decir un 20% de resistencia a gentamicina. Es decir, esto no lo podemos explicar particularmente, porque no sabemos, no se utiliza la genta particularmente en ese tipo de explotación. Sí, claro, probablemente, pero por ejemplo medio arriesgado. Un 12% sumando las dos a tilmicosina, 9% a trimetoprim-sulfa. Bueno, en general podemos hablar de un 22% aproximadamente. Para ir culminando, decimos que en general, bueno, la resistencia antibiótica es una espiral, en donde generalmente hay un problema, y bien, por lo que es la presión muchas veces de lo que es la industria farmacéutica para generar nuevos antibióticos, el uso indiscriminado de antibióticos de amplio espectro y en forma empírica, generalmente con tratamientos con poca base científica, como algunos de los que por ahí estábamos mostrando hoy. Tratamientos en donde no se tiene muy claro la duración de dosis, que es lo que decía Jorge hoy cuando puso en el tapete el tema del acortamiento de los tratamientos convencionales. Es una cosa que está tratando mucho en Europa. Seleccionan para la resistencia, para bacterias resistentes, entonces hay una transmisión cruzada y otra vez se produce la resistencia, esta espiral va y una vez que está instaurada es irreversible, generalmente, ¿no?
Y fíjense que esto es interesante, porque si bien la Unión Europea, acá le pongo la otra balanza, había prohibido del año 2006 un montón de principios activos para uso en animales de producción, Estados Unidos nunca se acogió a esa legislatura. Y bueno, afortunadamente, a partir del año pasado salió una guía, que es la guía For Industry, la 213, en donde se nomina una serie de antibióticos que son de uso crítico en medicina humana y que van a ser removidos para ser administrados en alimentos, ya sea en forma de agua o en forma de alimentos medicados, como son tetraciclinas, lincosamidas, macrólidos, penicilinas, streptograminas, aminoglucósidos, aminopenicilinas y sulfamidas. Y la OMS, afortunadamente, con buen criterio, protocoliza y recomienda el uso de antibióticos focalizado particularmente a la neumonía bovina, relacionándolo con el tipo de uso y la clasificación según la importancia en medicina humana. Entonces, generalmente, si uno está ante un caso de neumonía, debería recomendar florfenicol y clortetra porque son de mediana relevancia. Eso es una recomendación de la OMS. Particularmente, esto desde el punto de vista práctico no es por ahí de lo mejor, porque uno lo que busca son antibióticos a dosis simple que cubran niveles terapéuticos de 10-12 días. Entonces, bueno, después hay un segundo grupo que son antibióticos de alta relevancia, como son oxitetraciclina, tilmicosina, gamitro, tildipirosina, es decir, todos estos macrólidos, incluyendo la trimetoprim-sulfa. Y como recomendaciones de último uso, ya serían los beta-lactámicos y las quinolonas, bueno, y el glicopéptido de avoparcina, que directamente son de muy alta relevancia para el uso en medicina humana. Bueno, yo creo que la aplicación de todo esto en forma pensada, yo creo que aporta un rol muy importante del médico veterinario en lo que es la salud pública. Así que bueno, muchísimas gracias por su atención. Sergio. Me pasé mucho. No. Tenemos una pregunta del doctor Jimeno. Donde hay transmisión de plásmidos y es bidireccional y eso. Sí, pero no, yo creo que no, para mí particularmente, ¿no? No, le quería hacer un comentario. La vancomicina, medicina veterinaria, no tiene implicancia, está simplemente ajustada a lo que son tratamientos intrahospitalarios en medicina humana. Es la avoparcina la que se utiliza. No, particularmente lo que le quería decir era... me olvidé, ¿qué era que me había dicho? No, estábamos hablando de la transmisión. Ahí está. Estamos hablando de la transmisión. Yo le decía que no, para mí particularmente el mal uso, el uso por ahí no pensado, con poca evidencia científica de los promotores de crecimiento, sí, yo creo que sí que generan. Que no se busque es otra cosa. Que el problema está y puede estar enmascarado, me juego que sí, porque las evidencias están. Pero es que es lo mismo, son los que generan eso, particularmente. Sí, disculpe. Sí, fue interesante lo que decía Emilio recién, porque claro, en el año 69 el informe Swan recomienda esto, es decir, claro, así como Fleming dijo en la década del 50 que si usamos mal la penicilina vamos a tener resistencia y ya la había, el informe Swan fue categórico en el año 69 y tuvimos que esperar unos cuantos años para empezar a preocuparnos por el problema. Si hay más preguntas, sí, por favor. Ah, sí, sí. ¿Eso podría llegar a generar un rechazo de una restricción al comercio mundial? Mire, todos los países, fundamentalmente los de la Unión Europea, tienen controlado el uso de antibióticos que se compra tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. Y con eso sacan las estadísticas y ven cómo están.
posicionado en cuanto al uso de antibióticos global en forma masiva, hay un incremento generalmente de consumo de antibióticos. En otros países no, como son los nórdicos, en donde tienen absolutamente controlado todo esto. Hay un programa que se llama DANMAP. Dinamarca tiene un programa de vigilancia microbiológica y de uso de antimicrobianos muy controlado, y con eso están demostraron que las infecciones en medicina humana o sea, por bacterias resistentes, disminuyeron considerablemente en los últimos 5 o 6 años. Pero son países que trabajan en forma integrada, trabajan todos integrados, así como la resistencia hoy se ve en forma integrada, que no se puede hablar de una resistencia en medicina veterinaria y otra en humana. Sabemos que es bidireccional. Exactamente. La visión tiene que ser integrada. Ellos trabajan en forma integrada en pos de tratar yo creo que la resistencia para mí, desde mi visión, es una carrera perdida que tenemos. Nosotros desde el conocimiento vamos mucho más atrás de la evolución de la bacteria, de los mecanismos que ponen como resistente. Lo que yo sí tengo claro es que, por lo menos en medicina veterinaria, yo no tengo los datos, probablemente, yo no conozco datos oficiales acá de cuánto es el uso de antibióticos que nosotros consumimos, o sea, qué se importa, ¿no? No sé, por ahí algunos de ustedes tienen esos datos oficiales, chicos, Carlos, Juan Martín, algunos de la industria tampoco. Por lo cual en nuestro país nos falta ese dato para ver cómo estamos posicionados a nivel mundial, a nivel comparativo, ¿no? Tampoco sé si están esos datos de medicina humana. No sé si alguno los tiene. Cantidad de antibióticos que se consumen en medicina humana por año en el país. Sí, por supuesto. De hecho que sí. De hecho que sí. De hecho que sí. Bueno, de hecho hay controles. Cuando la carne, por ejemplo, va a exportación, se somete a controles importantes. Hay cierto tipo de residuos que la Unión Europea no permite. Entre ellos muchos antibióticos. La barrera paraarancelaria que va a surgir indefectiblemente es el comprar de países que tienen implementados planes nacionales de control de resistencia, que están haciendo, por lo menos están haciendo algo, y los que no hacen nada. Entonces, esa es una barrera que ellos van a utilizar con toda tranquilidad para decir, bueno, a vos te compro más barato, a vos no te compro, y elijo mercados en función de esto y de mi negocio, por supuesto. Esto es paraarancelario. Vos querías, el comentario era este. Claro, claro. Claro, es indefectible, sí. ¿Había alguna? Sí. La eliminación de la importación por parte de Estados Unidos de la miel es un buen ejemplo. Claro, se también. Sí, tal cual. Se cortó automáticamente. De ser el primer país exportador, pasamos a casi cero. Eso es muy importante. Tal cual. Ese es un buen ejemplo. Así, y la Unión Europea está poniendo restricciones sobre todo los tiempos de espera se están ajustando muchísimo y se están pidiendo que se controlen, y hay un mecanismo de partes por millón para poder detectarlos, y se crean bastantes discusiones en nuestro país con los países desarrollados también por las firmas. Claro. Esto es... Ay, perdón, Jorge. Claro. Eso es lo que está establecido. El doctor Maliandi lo mencionaba. Eso es lo que está establecido, pero lo que mencionábamos nosotros recién es lo que se viene. Lo que se viene es que va a haber limitación a las exportaciones de los países que no estén implementando. Pero que no estén implementando planes nacionales. Esto es indefectible. Atrás de Penki, sí. La Organización Mundial de la Salud dice que hay un 25% de los países del mundo tienen planes para tratar de controlar, o por lo menos en marcha, como para
para controlar el tema de la resistencia. La pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? Yo te adiviné el pensamiento. Yo leo mente. Sí, vos sabés que te escucho muy bajo, Carolina. Espera. Bueno, está bien. Hablemos con Federico después. Hablaremos con Federico, sí. Perdona que no te responde, Carolina. ¿Me podés repetir que no te escuchamos muy bajito? Mariel. Bueno, espero que Federico eso lo desarrolla Luna. El tema es el tema de Luna. Es el tema de Luna. Carlito Francia. Bueno, yo también me lo pregunté muchas veces, Carlos. De verdad te lo digo. O sea, me parece que además no sé por qué. Sí. Sí. tiene otros intereses detrás. Totalmente. Conocer, porque la verdad que prohibir los ionóforos que no se usan en No, para nada. pueden usarse. Yo también me lo he cuestionado. Me lo he cuestionado y he buscado a ver el por qué una justificación, y seguramente vos también, yo te conozco y sé que sos un tipo inquieto. Yo no encontré nada que digas por tal motivo se prohíben los ionóforos. La verdad que no. Son sí, la salocid. No tienen. Y por otro lado, me parece que tenemos que tener en cuenta que las condiciones de producción en países como los nórdicos son bien diferentes. Totalmente diferentes. Las que tenemos. Es otra condición, totalmente. Entonces, si trabajamos en condiciones de producción diferentes, tenemos que trabajar con herramientas distintas. Eso me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque si no, estaríamos comparando peras con manzanas. Tal cual. Vamos a parar, en todo caso esto lo discutimos después, porque nos estamos atrasando ya. Respecto de este último, lo de los ionóforos, son políticas precaucionales. Ellos te ponen que esto es precaucionalmente hacemos esto contra los comités científicos que recomiendan otra cosa, pero en el fondo de esa cuestión precaucional puede llegar a haber, no hablamos de corresistencia ni de resistencia cruzada, pero puede llegar a haber protección de alguno de estos fármacos de bacterias resistentes a otros. Es decir, el fenómeno es extremadamente complejo y entonces el que habla de una política precaucional tiene algún argumento para fundamentarla. Pero bueno, son precaucionales.